¿Usas pasta de dientes caseras o conoces a alguien que usa este tipo de pasta de dientes? Cuidado, porque no siempre lo natural es efectivo y seguro. Y te lo dice un odontólogo que ya ha dedicado varios videos, puedes verificarlo en mi canal, a distintos tipos de productos naturales en enjuagues bucales y pastas dentales que la evidencia científica muestra que sí tienen cierto rango de efectividad. Pero cuando hablamos de pasta de dientes caseras es otra historia. YouTube e Internet en general abundan en historias y en recomendaciones de creadores de contenido que te dicen que puedes usar pasta de dientes caseras del estilo hágalo usted mismo. Pero una reciente investigación, una evidencia científica nos muestra que las pastas de dientes caseras pueden traer problemas para tus dientes, pueden ser una desventaja. Y a continuación te voy a contar el por qué la ciencia, la evidencia científica, porque este canal se basa en la evidencia científica, desaconseja el uso de pasta de dientes caseras como un uso permanente para el cuidado de tu higiene bucal. Soy el odontólogo Luis Marcano y estoy al tanto que con el tiempo ha ido creciendo más y más la desconfianza hacia ciertos productos industriales, incluyendo algunas pastas de dientes. Y esta es una desconfianza que en muchas ocasiones han cultivado y siguen cultivando algunos creadores de contenido que tienden a insistir en el uso de recetas caseras con productos naturales. Tenemos que tener en cuenta algo básico: la salud bucal es la ausencia de caries dental, de enfermedad periodontal, de traumatismo, de padecimientos en los tejidos blandos. Pero ¿cómo cuidamos a esa salud bucal? Una estrategia básica que siempre menciono en mis videos es el cepillado dental. El cepillar tus dientes es el pilar fundamental de tu higiene oral. Aparte, recomiendo a mis pacientes que siempre tienen que usar una buena pasta dental que contenga un buen detergente que ayude a barrer a la biopelícula dental, y aparte que esa pasta dental contenga un agente remineralizante que por lo común suelen ser los fluoruros, aunque también en algunas pastas de dientes viene siendo usada e investigada la hidroxiapatita dental. El problema con las pastas de dientes caseras es que fallan en varios puntos, y esto lo encontraron en una reciente investigación que analizó 84 tipos de pasta de dientes caseras. Las analizaron, las estudiaron y encontraron que ninguna de estas 84 pastas de dientes caseras incluía fluoruros ni tampoco ningún tipo de agente remineralizante. Cero, nada, ni siquiera hidroxiapatita o alguna alternativa. Si no hay un agente de este tipo, no hay manera de que esas pastas dentales caseras te ayuden a remineralizar tus dientes que temporalmente hayan sido desmineralizados, bien sea por las bacterias, bien sea por el pH ácido de agua en quilleta. Como ya te mencioné en otros videos, la evidencia científica ya tiene bien estipulado, bien establecido, bien estudiado que el uso de fluoruros dentro de la pasta de dientes ayuda a prevenir la caries tanto en niños como en adultos. Y para quienes prefieran unas alternativas sin flúor, esto no significa sin agente remineralizante. Otras investigaciones han demostrado la efectividad de la hidroxiapatita dentro de las pastas dentales, pero las hechas dosificadas de manera industrial con procesos estandarizados. La pregunta en este momento es ¿por qué estas recetas caseras evitan los agentes remineralizantes? La observación cotidiana y la evidencia científica que nos señala que es la repetición de noticias equivocadas sobre los fluoruros que insisten una y otra vez en decirte que debes evitarlos. Pero esto no significa que aunque prescindas del uso de fluoruros, que no te estoy recomendando que debes prescindir de ellos, pero si tú decides prescindir de ellos, eso no significa que puedas ir usando pasta de dientes sin ningún tipo de agente remineralizante y que esto no tenga consecuencias malas para tus dientes. ¿Por qué? Porque esto deja la puerta abierta a que se eleve, a que se dispare tu riesgo de caries dental. Otro problema de las pastas dentales caseras es la abrasividad, ya que te suelen recomendar ingredientes como el carbonato de calcio, el bicarbonato de sodio, el carbón activado. Y no es que esos ingredientes sean malos necesariamente, porque sí, siempre es un asunto de dosificación. Y es que son ingredientes como cualquiera sensibles a la dosificación. ¿Qué es lo que te dicen en las recetas caseras? Usa una cucharada colmada de esto, usa media cucharadita de aquello, una pizca de lo otro. Y esto resulta ser bastante impreciso. No te permite tener a ti un control del proceso que sí tienen los procesos industrializados con medidas estandarizadas de fabricación de estos productos. Si no hay una forma estandarizada de introducir el ingrediente, no hay una forma estandarizada de garantizar de que sean suficientemente efectivas para barrer la biopelícula dental, pero que no sean tan abrasivas como para dañar a tus dientes. Y esto tiene una importancia en particular porque si tienes una erosión dental, si tienes una recesión de la encía y usas algo que sea muy abrasivo, lo que te vas a hacer es dañar. Otros temas importantes son los controles sanitarios y los posibles ingredientes problemáticos en algunos. Por ejemplo, ingredientes problemáticos. En algunas ocasiones te recomiendan hacer pastas dentales caseras con jugo de limón. El limón tiende a tener un pH muy
va. Esto significa que es muy ácido. El pH es tan ácido que si lo usas para hacer un tipo de pasta dental de este tipo casera, lo que vas a hacer es promover la desmineralización de tu esmalte. Y si tienes dentina expuesta más rápido aún, la vas a desmineralizar. Y el simple hecho de usar el jugo de limón de esta manera sí abre un camino directo a la erosión dental, que puede ser más acelerada en la dentina. Otro punto relevante es que las recetas caseras no suelen incluir espumantes, y sin espumantes se hace más complicado barrer los restos de alimentos y la biopelícula dental. Y otra cosa que no contienen son conservantes, y sin un conservante tú no puedes predecir la durabilidad de ese producto, la vida útil. Y por el lado sanitario, ¿qué te puedo decir? Si la guardas en un frasco, introduces el cepillo de dientes ahí una y otra vez, estás abriendo la puerta a una contaminación bacteriana. Quizás en escenarios extremos de aislamiento, un día recurras a este tipo de pasta dental, a este tipo de mezclas para tratar de higienizar tu boca, estaría bien, es algo momentáneo para darte buen aliento, para ayudarte a cepillarte los dientes, pero no es algo que debas usar de forma permanente. Lo digo yo de forma profesional y lo dice la evidencia científica. Lo mejor es usar pasta de dientes que hayan pasado por un proceso de medición, de industrialización y de verificación, porque estas pastas, después de fabricadas, deben ser estudiadas una y otra vez. Y en mi caso particular como odontólogo, les suelo recomendar a mis pacientes las pastas de dientes que han ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Hasta el próximo video.